Debido a todo lo que ha pasado a raíz del coronavirus, no está de más recordar algunas pandemias, epidemias y demás calamidades que ocurrieron en la antigüedad. Por ejemplo, la peste que sufrieron los hititas en el 1321 a.C., la peste padecida por los filisteos llamada la peste de Azot y por supuesto la epidemia sufrida por el ejército cartaginés en Sicilia entre los siglos V y IV a.C. Y obviamente la peste sufría por los atenienses entre el 439 y el 429 a.C., que bueno, obviamente la más estudiada de la antigüedad, o sea, de este periodo, la más conocida, y que hoy en día se piensa que fue tifus. También varias epidemias que sufrió la República Romana de los siglos V y IV a.C. y claramente ya luego en el periodo del Imperio Romano, especialmente la peste de los antoninos en el siglo II y la de Cipriano en el siglo III, que se cree que, bueno, interpretadas como viruela y sarampión. Antes de Hipócrates, la única forma de pensar las pestes era como un efecto de la cólera divina. Alguna divinidad o varias divinidades estaban molestas por el comportamiento de las personas y estaban pues castigándolas, ¿no? Ese era como el pensamiento común en esas civilizaciones. En Mesopotamia tenían un término muy específico para llamar a este tipo de calamidades, ¿no? A la peste como tal, que era el término ucultu, que significa manducación que viene del latín manduco, manducare, o sea, comer. Consideraban que mediante este tipo de cuestiones, ¿no? Mediante la epidemia, los dioses devoraban a la población. Dentro de las maneras para hacerle frente a esas calamidades destacan dos tipos, ¿no? Claramente una religiosa y otra, o sea, que es la de los especialistas en salud, los especialistas en el cuerpo y tal, que desde entonces siempre han existido, ¿no? Pero destaca mucho entre de las maneras a nivel religioso, a nivel de creencias y tal, los sacrificios. Sobre eso tenemos a Cartago, ¿no? Es un ejemplo claro de este tipo de posibles soluciones que llegaron a instituir el sacrificio humano a partir de una posible peste, ¿no? Intentaron todo tipo de cosas y lo que finalmente se les ocurrió fue instaurar los sacrificios humanos para intentar aplacar a los dioses, no aplacar la ira de los dioses. Un caso muy interesante es el de Roma, que en el 399 a.C. celebró el primer Lectisternio, que consistió en un banquete en el que colocaban estatuas, eh, cabezas de bronce, figuras de madera, bustos que representaran las divinidades. A estas divinidades se les daban ciertas ofrendas, no comida. Y es muy interesante porque es, por así decirlo, la primera vez en la que aparecen, al menos en Roma, en la que se le pide directamente ayuda a divinidades de origen griego. Y es muy interesante tomar en cuenta que siempre fueron medidas públicas las que se tomaron para tratar ese tipo de problemas, ¿no? Al ser vistos como algo relacionado con los dioses y así, siempre se toman medidas a nivel público porque se considera algo demasiado grave, ¿no? Ver tanta gente muerta o ver mucho ganado muerto y este tipo de cosas siempre se consideran demasiado terribles, entonces hay que ir en busca de medidas extremas, ¿no? Era visto como algo demasiado extremo
y por eso se toman ese tipo de medidas a nivel público para ver si acaso se resolvía, ¿no? No voy a hablar de las emblemáticas plagas de Egipto porque creo que ya en torno a esos temas se ha hablado muchísimo, en muchísimos documentales, muchísimos artículos en torno a las hipotéticas enfermedades y lo discutible de la realidad histórica en torno a este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, básicamente no voy a hablar mucho de eso porque ya es un tema muy quemado, ¿no? Ya muy desgastado. Con respecto a la peste, ocurría en medio de la civilización hitita en el interior de Anatolia, en la época del rey Mursili II, 1321-1295 a.C. Esta peste se desarrolló, se extendió principalmente en las ciudades y campos y se conoce su impacto en la población por medio de los himnos y las plegarias, ¿no? Dada la necesidad que tenía el rey de aplacar este aparente castigo divino, aparte que se suponía que había sido provocado por su mala actuación, su mala manera de llevar su puesto como rey, y que aparte duró bastante tiempo, más de 2 décadas. No fue para nada una epidemia corriente, ¿no? Afectó muchísimo al conjunto de la población, tanto a los ricos como a la gente con pues escasa de recursos, y es que pasó durante mucho tiempo. Lamentablemente sobre esta peste en específico se tienen muy pocos datos y así que es un poquitito complicado hacer un análisis o buscar una explicación desde el punto de vista sanitario. Sobre la peste de Azot, sabemos que desde el punto de vista de las creencias y lo sagrado y tal, ocurrió debido a que los filisteos robaron el arca de la alianza. Y según lo que se puede leer en el primer libro de Samuel, se debía dar una ofrenda que eran 5 figuras de oro en forma de tumor y otras 5 en forma de rata. O sea, estos datos nos dicen que muy probablemente se trataba, no, muy probablemente no, definitivamente tuvo que haberse tratado de la peste bubónica, ¿no? Por la presencia de la rata. Se menciona la aparición de tumores y se menciona la presencia de ratas. Obviamente, desde el punto de vista de los hebreos, consideran que esta epidemia le sucedió a los filisteos tras robar el arca de la alianza, ¿no? Algo así como que Dios los estaba castigando, en un castigo divino. Pero sí hay que tener claro que no se trataba ni de peste ni tampoco de lepra. Sobre la plaga que devastó a los atenienses en torno al 428 a.C. o 430 a.C. Tengo una confusión con eso porque he estado investigando y en unos lados aparece una fecha y en otros lados, bueno, un año, y en otros lados aparece otro año. Bueno, no sé si pueden me lo aclarar en los comentarios. Esta plaga fue bastante documentada por Tucídides. De hecho, en su obra La Guerra del Peloponeso, afirma que supuestamente la peste procedía de Etiopía y que se estaba expandiendo en aglomeraciones de las ciudades y que se dio específicamente durante el verano, ¿no? Durante épocas en donde hacía muchísimo calor y obviamente que en medio de las guerras. A finales del siglo V, el ejército cartaginés proveniente de Sicilia topó con muy mala suerte, puesto que fue aniquilado
por una peste en Siracusa. La parte menos negativa es que la pandemia no fue más allá, no se transmitió por los supervivientes a la metrópoli y a otros lugares tampoco se vieron afectados. Pero es un ejemplo más de este tipo de calamidades, ¿no? Y bueno, eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado este video tan caótico. Estaba un poco desordenado, pero voy a tratar de mejorarlo para la próxima. Chao.